y estrenamos serie. Estrenamos una gran serie que sin duda va a ser a partir de esta sesión ayudarnos a seguir en una de las áreas que considero debe seguir siendo fortalecida, y esa área es la área de la oración. Qué importante tener series acerca de esta área, y este es el motivo que tengamos esta serie llamada Oraciones Apostólicas. ¿Cuántos ya traen su libreta de miércoles de serie? Eso, qué bien se ven. Muy bien, pues apuntar a partir de este momento, orando bíblicamente. Y bueno, pues como se trata de orar, no voy a comenzar por esta ocasión orando, porque la razón por la que no lo estamos transmitiendo en vivo es porque esta serie se va a convertir en teórico práctico, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de oración posterior a la enseñanza del día de hoy. Es decir, inmediatamente a lo que aterricemos el día de hoy, vamos a orar. Y te tengo grandes noticias. Si tú vienes a creciendo en la oración, ¿cuántos vienen a creciendo en la oración los días sábado? Excelente. Pues le vamos a dar continuidad. Vas de cuenta que va a ser la primera vez donde vamos a tomar como si fuese un siguiente bloque de oración. Es decir, todo el mes de marzo vamos a estar orando, creciendo la oración, las oraciones apostólicas. ¿Sale? Bueno, pues qué increíble que nos estés acompañando, y vamos ya a entrar sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar el día de hoy de este gran tema que nos espera en este mes. Bueno, vamos a comenzar porque yo sé que la gran mayoría al escuchar este título ya comienza a mandar como signos de interrogación, ¿a poco no? Porque hemos escuchado mucho acerca de hoy en día el movimiento apostólico, los apóstoles, y a poco no, así como que podemos confundirnos, ¿no? Ahora, hay que aclarar algo muy importante, y la pregunta es esta. ¿A poco no tenemos que partir de ahí? Cuando hablamos de ese título, primero tenemos que contestar la gran pregunta. ¿Qué son las oraciones apostólicas? ¿Cuántos quieren saber eso? O sea, que no tiene nada que ver con el movimiento apostólico, los apóstoles de hoy en día, no, nada que ver. De hecho, yo tengo un comentario aparte referente a eso, y en algún otro momento te voy a platicar de eso, pero no es el momento. ¿Qué son las oraciones apostólicas? Entonces vamos a partir de ahí. Bueno, como su nombre lo dice, creo que es muy simple. Se refiere a las oraciones realizadas, ¿por quién creen? Por los apóstoles. Oraciones, si tú tomas nota, estoy respondiendo esta pregunta. ¿Qué son las oraciones apostólicas? Más formalmente lo voy a definir de esta manera. Son las oraciones registradas en el Nuevo Testamento, específicamente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento está claramente evidenciado cómo el Señor Jesús es quien instituye ¿a quién? Al ministerio apostólico, en otras palabras, a los apóstoles, ¿sale? Vuelvo a repetir la definición. Son las oraciones registradas en el Nuevo Testamento realizadas por los apóstoles. Ahora voy a hablarte un poquito más de esto. Es decir, son las oraciones que encontramos en donde, aquí lo voy a poner, hoy traje mi Biblia física, de el Nuevo Testamento que realiza ni más ni menos que el apóstol Pablo. ¿Hay oraciones del apóstol Pablo textuales? Sí. ¿Hay oraciones del apóstol Pedro? Sí. De Santiago, de Judas, y ni más ni menos que el considerado el apóstol por excelencia. ¿Sabías que el autor de Hebreos le da ese título a nuestro Señor Jesucristo? Jesús es el apóstol, no es un apóstol. ¿Sí estoy diciendo la distinción? Es el apóstol.
Así lo dice el autor de Hebreos, que Jesucristo es el apóstol, ¿sí? Y eso también incluye al Señor Jesús, las oraciones del Señor Jesucristo, también. Ahora, si tú tomas notas, son más de 25 oraciones, ahí anótale, registradas en el Nuevo Testamento, hechas por los apóstoles, incluyendo el Señor Jesucristo, sí. Por ejemplo, para que te des una idea, hay una oración que conocemos muy bien, y no necesariamente a partir de que estés viniendo aquí a Creación y Vida, sino que a lo mejor lo recordarás por tu trasfondo, porque es muy común que la gran mayoría conozca esta oración, que se le conoce como el Padre Nuestro, que en realidad es la oración modelo, porque recuerdas que Jesús ahí en Mateo capítulo 6, los discípulos le dicen que les enseñe a orar, y Jesús responde, bueno, ustedes van a orar así. Lo conocemos bien, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Bueno, esa oración se conoce como la oración modelo, ¿sí? Y yo creo que es la manera correcta de referirnos a ella, la oración modelo. ¿Esa oración modelo es una oración apostólica? Di conmigo, sí. Entonces, son una gran cantidad de oraciones que, si nos da tiempo, a mí me encantaría que oremos todas las oraciones apostólicas en esta serie. ¿Te encantaría a ti? Ya sea en miércoles o en sábado. Nuestro objetivo es realizar el mayor cantidad de número de estas oraciones, ¿sí? Y bueno, esa es la primera respuesta. Entonces ya tienes un poquito más claro qué son las oraciones apostólicas, ¿verdad? Eso es. Ahora, la siguiente pregunta, una vez que ya definimos qué son las oraciones apostólicas, sería la siguiente. ¿Por qué orar las oraciones apostólicas? Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Yo traigo 5 principales puntos por los cuales es importante orar las oraciones apostólicas. Te voy a hablar también un poquito de mi experiencia que he tenido en el ministerio de la oración. Y también el por qué estamos realizando esta serie tiene mucho que ver con responder acerca de la importancia de las oraciones apostólicas, ¿sale? Bueno, son, yo como te decía, 5 puntos, ¿no? 5 principales respuestas que vamos a ver de por qué es importante orar, por qué orar. Cuando hablamos de la oración, ¿cierto o no? Todos, creo yo, ya a esta magnitud cuando hablo de la magnitud me refiero al tiempo que llevamos en el Señor, creo que todos coincidimos que orar es de vital importancia, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? O sea, no hay alguien que se oponga, ¿verdad? Esto sabemos y entendemos que orar es trascendente, muy trascendente, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, pero ahí recae el siguiente punto. Porque no solamente, y eso es algo que creo que tengo que recalcar mucho y constantemente lo vendremos haciendo. Porque a veces pensamos que con solo orar, pues ya está, ¿no? Como ya cumplí. Es como palomear un punto que tenía pendiente y ya oré. Pero la Biblia me enseña que no solamente es orar, sino que es trascendente también el cómo lo estoy haciendo. Porque la Biblia enseña acerca de oraciones eficaces. Ahora yo te pregunto, si la Biblia enseña acerca de oración eficaz, ¿será porque hay una oración ineficaz? ¿Tú qué crees? La respuesta es sí, claro que sí. Entonces, no solamente es orar, no, es saber y aprender cómo orar correctamente. Y cuando hablo de correctamente, no estoy diciendo que es porque tenemos el modelo mejor, no. Orar correctamente, una y otra vez lo hemos aprendido, que es orar conforme a la voluntad de Dios.
¿cierto? Ahora, tenemos nosotros aquí en Creación y Vida, Ojo de Agua, un tiempo que precisamente le hemos llamado de esta manera, creciendo en la oración. ¿Por qué crees que hemos añadido este verbo antes de la palabra oración? ¿Por qué no solamente dijimos, vengan a la oración, punto? ¿Por qué crees que le hemos puesto creciendo en la oración? Porque exactamente, tenemos que, se entiende que partimos de un punto y que vamos avanzando. Y que creemos que cada vez estamos aprendiendo, aunque no lo sabemos todo, todavía nos falta mucho por crecer, es decir, es un nivel de madurez que vamos avanzando, pero que necesitamos continuar desarrollando. ¿Para qué? Para que cada vez oremos conforme a la voluntad de Dios, ¿sale? Entonces, ahorita ya viene la parte donde te voy a explicar por qué, en precisos puntos, por qué orar las oraciones apostólicas, específicamente las oraciones apostólicas, ¿sale? Ok, bueno, ¿estás listo? El primer punto que voy a desarrollar es el siguiente, es porque nos muestra, las oraciones apostólicas nos muestran qué quiere Dios que oremos. Vuelvo a repetir, la primera razón de por qué vamos a orar las oraciones apostólicas es porque las oraciones apostólicas nos muestran qué quiere Dios que oremos. Y esto me encanta, porque orar, todos podemos tener una opinión. Y mira, te voy a empezar a hablar de mi experiencia en esta área. ¿Sabías? Los que me conocen bien, pues ya saben un poquito de esta historia, pero a lo mejor algunos no saben esta área oscura de mi pasado. No es cierto, no es oscura, es bonita. ¿Dónde crees que comencé a servir al Señor? Muchos piensan que solamente en el ministerio de niños, pero en realidad antes de que iniciara a servir en el ministerio de niños, hubo por ahí, estoy hablándote de hace, ya me siento viejito al contarte esto, más de 10 años, y creo que haciendo cuentas esto tiene como 15 o 16 años, sí, tiene muchos años antes de que me casara. Se levantó en la congregación un ministerio, ojo, fíjate, qué precioso, de niños intercesores. Y ahí comencé a servir en la alabanza. Yo llevaba la alabanza, fíjate. Dicen, ¿es posible eso? Imagínate, pobres niños, ¿no? Bueno, y ahí estaba con mi guitarrita y bueno, pero la intención era que los niños oraran. Fíjate, era un ministerio ¿de qué? De oración. Y eso es bien interesante porque después, rápidamente te platico, se formó el primer ministerio en el cual yo ya estuve como responsable. El primer ministerio donde ya me dieron la responsabilidad de coordinar, de dirigir, de llevar a cabo un liderazgo. Y se llamó, recuerdo, Jóvenes Intercesores. Fíjate, Jóvenes Intercesores. Y era un grupo de jóvenes que nos reuníamos exclusivamente ¿a qué? A orar, a interceder. Así comenzó mi historia en el servicio al Señor. Fíjate, eso es interesante. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque ya después entré al ministerio que se llama Casa de Oración, que hasta la fecha sigue, que es un cuarto de oración específicamente para dedicarnos a orar. Bueno, ¿por qué te lo estoy comentando? Bueno, porque si te estoy hablando de hace 15, 16 años, pues ya llevo un rato observando la temática de la oración, tanto de lo que sí se debe de hacer, como de lo que no debemos de hacer. O sea, ¿tú crees que si yo llegué y ya sabía todo y no? Aprendí muchas veces utilizando el método que es muy común entre nosotros en varias áreas. Prueba y error. Y a veces con varios tropiezos, pero
he podido observar, creo que este modelo de orar bíblicamente es un modelo probado. ¿Sabes por qué? Y voy a empezar a desarrollar este primer punto. Porque parte de lo que Dios mismo inspiró. ¿Cuántos creen que este libro es inspiración divina? Mira, si yo te pido orar en este momento, cada uno va a orar. Te voy a decir algo. Por lo que bien ¿cierto o no? Seamos honestos, ¿no? Mira, ¿cuántos años crees que pasó con esto? Vamos a orar. Ok, todos bien dispuestos a orar. Y el de ahí empezó a orar por Israel, ¿no? Wow. El de allá, ¿sabes qué? Oraba porque iba a venir avivamiento. Y después venía otro y decía, no, va a haber juicio, ¿no? Y después venía uno y decía, nos regañaba, nos daba bibliazos, ¿no? Y después otro oraba porque su abuelito está enfermo. Y se hacía con todo respeto una mezcla impresionante. Ahora, yo no estoy diciendo eso está mal, ¿verdad? Pero no había una dirección. ¿Cuántos saben? Aquí está la clave de este primer punto. Que podemos orar conforme a nuestras emociones. El día de hoy, tal vez te pasaron cosas bonitas o cosas no tan bonitas. Y eso hoy, el día de hoy, te está como que aquí inquieteando. ¿A poco no? Estoy diciendo, ¿el estado de ánimo influye? Claro que influye. Y basado en tu estado de ánimo, tú puedes levantar y empezar a decir, Señor, reprendo a mi suegra porque, ¿no? ¿O no? O si te fue bien, Señor, te adoro, te doy gracias. Porque está basado en ¿qué crees? En tu emoción. Pero la Biblia no me enseña que yo pueda orar basado en mi emoción. La Biblia me enseña que debo de orar conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y si yo parto, por eso me encantan las oraciones apostólicas. No hay pierde. Aquí está. Y si yo les digo, vamos a orar, punto. ¿Sí estoy de acuerdo? ¿Sí me estoy dando a entender? Estamos orando lo que Dios mismo inspiró. Y si Dios nos los ha dado, es porque Dios quiere, dilo fuerte, que lo oremos. ¡Ah! ¡Qué importante! Entonces ya no está basado en mi emoción. No, está basado en lo que Dios quiere. ¿Cuántos saben que este libro revela la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios orar lo que oró Pablo, lo que oró Pedro, lo que oró mismo el Señor Jesús? Ah, ¿estamos respondiendo el primer punto? Por eso es importante orar las oraciones apostólicas. Número 2. Y este segundo punto también me encanta. Oramos las oraciones apostólicas, ¿por qué? Dilo fuerte. Porque están centradas en Dios. Mira, con el simple hecho de que todos reflexionemos, nos hagamos un análisis, de que no juzguemos a nadie, pero te voy a decir mi experiencia. A lo largo de participar en diferentes ministerios de oración, ¿sabías que esta congregación, antes de ser congregación, primeramente levantamos un grupo de oración los sábados? ¿Alguien estuvo aquí? ¿Sí? Antes de que se fuese Creación y Vida Ojo de Agua, comenzamos orando un grupo de personas los días sábados. Qué bonito, ¿no? Tenemos una historia de oración. Bueno, en todo ese desarrollo que he tenido, también he tenido muchas malas experiencias de lo que no es correcto. Mira, ¿alguien sabe o escuchó que, bueno, lo tengo que decir, a veces son como modas que van saliendo, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, y creo que fueron varios años, en donde el enfoque de la oración, ojo, el enfoque de la oración era todo guerra espiritual. ¿Alguien escuchó ese término? Ahora, ¿la Biblia habla de una guerra espiritual? Claro. ¿Hay una guerra espiritual? Sí. O sea, como tal, la Biblia menciona, estamos dentro de una guerra espiritual. Pero lo que yo estoy llamando es que eso que es un término bíblico, que eso es un concepto teológico que hay que desmenuzar, que hay que hablar claramente a lo que la Biblia enseña,
lo tomaron como para enfocar un tipo de oración. Y te voy a decir algo, a lo mejor alguien se acuerda, alguien que estuvo en esos años, se va a sentir identificado. Y el enfoque de la oración era espíritu de gripa, fuera, espíritu de no sé qué, fuera. Y perdón, pero le hablábamos a los demonios. En serio, le orábamos a todo, fuera, huye, y espíritu de no sé qué, huye. Bueno, eran más nombres de demonios que yo recuerdo, con honestidad, que más nombres de Dios que nos referíamos. El enfoque era una lucha de reprendo. Perdón, no estoy siendo grosero, me estoy dando a entender, ¿verdad? Y ese enfoque era un enfoque basado en una emoción, porque a alguien por ahí se le ocurrió, ¿verdad?, que todo era espiritual y que si tú estabas enfermo eras porque era un demonio, y si te estaba pasando eso, si te peleaste, ¿verdad?, con tu esposo, es un demonio que está... Bueno, veíamos demonios por todos lados, hasta por debajo de la cama. Obviamente, yo no estoy diciendo, ojo, no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que eso no sea, yo no estoy diciendo soy un escéptico, no, yo creo en la realidad espiritual. Pero como todo, siempre llevarlo a un extremo, a un punto incorrecto, a un sobreénfasis. Siempre he hablado, ¿verdad?, de que hay que mantener siempre un equilibrio, ¿verdad?, correcto en todo, en cualquier tema. Pero un sobreénfasis en esto y en esto, ¿cuántos creen que nos podemos perder en el intento? Y entonces me di cuenta que el enfoque de la oración no era Dios. Seamos muy honestos, no era Dios en esos tiempos. El enfoque eran los demonios, eran la cantidad de espíritus. Como te decía, creo que los creyentes en ese entonces sabían más nombres de demonios que nombres de Dios. O sea, ya habría un qué, sobreénfasis. Y las oraciones apostólicas, ¿qué crees? Todo lo contrario. Yo no veo a un Pablo reprendiendo, orando para que ¿sabes? Yo veo la Biblia que cuando se habla de demonios, simple y sabes para qué es, para echarlos fuera, punto. Pero ni Pablo, ni Pedro, ni el Señor Jesús oraron, ¿verdad?, por espíritus, no. Y te das cuenta que, a ver, entonces, ¿estaremos mal? ¿Estarán mal los apóstoles o estaremos bien nosotros? Ahí te da una respuesta, ¿verdad? ¿Quién creo que tiene que sujetarse a qué? ¿Sí estoy siendo claro? Ok, entonces las oraciones apostólicas, lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con una primera oración apostólica. ¿Se centra en qué crees? En el poder de Dios. ¡Wow! De hecho, todas las oraciones. En el poder de Dios. En su sabiduría. En su gran majestad. En su señorío. En todo lo que Él puede. ¿Te das cuenta que es totalmente un cambio de panorama si tú oras en un enfoque directo hacia Dios? A que un enfoque, ya no hablemos, como te dije, de los demonios y de Blas, sino a las circunstancias. Reflexiona. ¿Cuánto de tus oraciones, de mis oraciones, todos, realmente están centradas en Dios? Porque a lo mejor las oraciones tal vez que estás levantando no son para nada centradas en Dios. Mira, yo escuché... el 2019, tú sabes, tuvimos la oportunidad de estar ahí con el pastor Andrés Corson en Colombia, y él nos platicaba de una de las experiencias que tuvo acerca del ministerio de la oración que me bendijo mucho. Él dice que hasta el día de hoy, su iglesia se llama El Lugar de Su Presencia, es una macro iglesia. Nosotros estuvimos ahí en el día, ellos oran 2 días, martes y jueves. Perdón por el comercial, ¿verdad? Pero todo creo que es importante. Y son más de 5,000 personas ahí orando. Es impresionante ver a orar. Antes de irse a trabajar, pasan a orar. Antes de ir a sus actividades, tempranito, tú volteas a 6 de la mañana y ya no cabe ni una alma. Así de increíble es. Bueno, el punto es este. Hasta el día de hoy, él dirige la oración y dice, yo no dejo o no delego la oración porque es algo que históricamente aprendí. Que en los años en que yo delegué la oración, él lo dice así, más que un grupo de mujeres intercesoras, yo tenía un club de brujas. Parecía hechicería, en serio, dice, así lo relata. Y sabes, dice, el enfoque ¿cuál era? Dice, una ocasión se me ocurrió, ¿verdad? Las mujeres no sabían, ¿verdad? Que yo iba a llegar, llega el pastor y por ahí se empieza así como que pasar desapercibido, a empezar a escuchar que están orando.
Y de repente escucho que las mujeres están orando. Señor, quebranta el corazón del pastor, que es necio. O sea, el enfoque totalmente emocional, no centrado en Dios, sino, ¿verdad? Y entonces, ¿qué crees que el pastor dijo? No, ¿te das cuenta que un enfoque mal direccionado puede llevarte a oraciones totalmente incorrectas? Entonces estamos respondiendo, no solamente es orar por orar, no, es aprender a ¿qué? A orar. Y por eso me encantan las oraciones apostólicas, porque no hay pierde. A ver, vamos a orar, un ejemplo, versículo tal al versículo tal. Ya no hay oportunidad para que alguien de repente diga, Señor, yo te pido por mi abuelito, que no es que esté mal, pero tiene su lugar. ¿Sí estoy siendo claro? Segundo punto, entonces está contestado. ¿Se centran en quién? En Dios. Llévate esa reflexión. ¿Cuántas de nuestras oraciones están centradas en tu propia necesidad? Porque ¿a poco no? Yo me he dado cuenta que a veces cuando estoy cargado y digo, tengo esta preocupación, voy a orar, empiezo a orar y llevo 5 minutos y de repente reacciono. Pero en un momento estoy glorificando a Dios, porque ¿cuántos saben que la oración no solamente es una petición? Mira, a ver, ahí te va una oración muy convencional de los años, bueno, de cualquier año, porque hasta el día de hoy pasa. Pero a ver, Señor, perdón si no estoy tratando de ser para nada, si alguien no lo tome a mal, de verdad estoy dando un ejemplo y no estoy tratando de ofender a nadie, pero oraciones como tal: Señor, yo te pido que sanes mi brazo, que me des el trabajo, que me ayudes esto, te pido la despensa, dame para el gasolina, te pido por ahí que mi esposo luego está medio gruñona, que ahí por favor la alivianes un poco, también te pido porque no tengo para la renta, y en el nombre de Jesús, amén. Ya oré, ¿no? Perdón, vuelvo a repetir, no quiero ser grosero, no estoy buscando que me malinterpretes, solo estoy tratando de hacerte ver que oraciones así, a fin de cuentas, solamente reflejan que tú tienes una gran necesidad, pero eso y una lámpara de Aladino, de frótale y sale el milagro, no hay mucha diferencia. ¿O no? Ahora, nuestro Dios es una lámpara de Aladino, frótale para que saque ahí lo que tú quieres. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas que incluso pedimos que no son conforme a la voluntad de Dios? Lo aprendimos, ¿verdad? Hace algunos, una prédica. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor nunca dijo que se haga así, porque hoy está mucho y también tengo un comentario para eso en otro momento, pero está mucho el decláralo, decrétalo, reclámalo, como si fuese, bueno, o no. Y escucha bien, y el Señor Jesús, yo no encuentro que dijo, a ver, yo reclamo y decreto. El Señor, ¿sabes qué? Jesús dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¡Wow! Entonces, el segundo punto, ya con esto termino, ¿se centran en quién? En Dios. Tercer punto por el cual es importante orar las oraciones apostólicas. Dilo fuerte. ¿Por qué? Fuerte. Unifican a la iglesia. ¿Están centradas en Dios? Sí. Son centradas, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Volvemos a hacer rápidamente. Muestran lo que Dios quiere que oramos. No están centradas en Él. Pero las oraciones, lo vamos a ver, tienen una connotación, por eso me encanta, de iglesia. De lo que la iglesia requiere, de lo que la iglesia necesita. Como te decía hace un momento, ¿cuántos saben que podemos orar por todo y a la vez por nada?
De hecho, a mí me encanta, y aquí creciendo la oración, ¿sabes qué oramos? Ay, como Dios nos dé a entender. Cada quien por su rollo. No, la verdad es que no. Buscamos establecer, y aquí aparece en pantalla. Los que vienen a la oración saben, ¿verdad? Y ahí aparece, oramos por esto. A eso le llamamos blancos de oración. Y la mayoría de los puntos que oramos muchas veces están respaldados por las mismas escrituras. Porque así ya nadie toma de, pues para mí es esto, para mí no. El punto es este. Y entonces todos vamos a un mismo punto. Nos están unificando en una misma visión, en un mismo objetivo y en un mismo propósito. A diferencia de que, como te decía, orábamos anteriormente, ¿verdad? Y yo a veces, te soy honesto, yo salía de los tiempos de oración y yo salía así, en mi imaginación era como salir con un gran signo de interrogación. Así salía. ¿Por qué oramos? Porque oramos por todo y a la vez oramos por nada. Y aunque pensábamos que estábamos orando muy apasionadamente, la realidad, y seamos, vuelvo a repetir, honestos, estábamos orando en el ejemplo de esta analogía, como dar disparos, como si tuviese una metralleta. Imagínate que el blanco está hacia allá y yo empezaba a agarrar la metralleta y dejé todo el campo floreado menos en el blanco. ¿Ahora entiendes de dónde tomamos esa referencia? Orar, no, dale allí a ese blanco. Porque si estamos acostumbrados a divagar, pues imagínate. Y las oraciones apostólicas no permiten eso. Como te dije, hay un inicio y hay un final. Y nos habla también de lo que la iglesia requiere. Se centran en Dios, sí, pero también nos llevan a que tú y yo tomemos acción de lo que necesitamos. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Muy bien. Cuarta razón por qué es importante las oraciones apostólicas. Aunque parece simple, ojo, cuando digo positivo, quiero decir que siempre le piden a Dios que resalten las cualidades positivas. O sea, si hablo de que son positivas, ¿quiere decir que podemos hacer oraciones negativas? La respuesta es sí. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos saben que podemos orar por todo lo malo que está sucediendo en nuestro entorno? ¿O no? A ver, ahí te pongo un ejemplo de una oración negativa. Ahora, y lo voy a contrastar con un ejemplo que los mismos apóstoles se utilizaron para hablar de cómo el giro era diferente. Mira, puedo orar de la siguiente manera. Esta persona no existe, aclaro, porque ¿por quién está orando el pastor, no? Solo existe en mi imaginación. Señor, yo te pido por Pedrito, porque está bien amargado. Te pido que le quites su resentimiento, que ya perdone, que cambie su mala actitud, que ya no conteste groseramente. A ver, ¿en qué momento estoy hablando algo bueno de él? Te estoy dando un ejemplo de que estoy orando negativamente. Ahora, ¿eso puede existir? Sí. Efectivamente, Pedrito está amargado, resentido, contesta feo. Pero, qué diferente, como el apóstol Pedro ora. ¿Sabes? Esa es la oración. Señor, que abunde el amor en el corazón de Pedrito. Que tu gracia lo lleve a conocerte más. ¡Wow! ¿Sí te diste cuenta del cambio? ¿Y en qué momento ya le dije que estaba amargado? Las oraciones apostólicas me proporcionan, lo vamos a ver, porque al final tú vas a tener la lista completa de las oraciones apostólicas y no vas a encontrar. Y estaban en situaciones complicadas, sí, pero nunca, la iglesia, las diferentes iglesias se portaban mal, sí,
por así mencionar, que se porta. Había cosas que corregir, sí, pero Pablo nunca dice, oro por estos que están retorpes, Señor, bien necios. ¿Y sabes qué Pablo dice? Para que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. ¡Wow! Reflexionemos también cuántas oraciones estamos orando de manera negativa. ¡Wow! ¿Alguien le está bendiciendo esto? Ok. Y número 5 y último. ¿Hacemos un repaso? Rápidamente, porque el punto, recuerda, no solamente es quedar con la teoría, vamos a practicarlo. Porque nos muestran qué quiere Dios que oremos. 2, porque están centradas ¿en quién? En Dios. Porque unifican a la iglesia. Y porque son positivas. Y 5, porque la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria, ese es el término correcto a referirnos de la iglesia, oraba las escrituras. Wow. Cuando tú y yo vamos a orar las oraciones apostólicas de otra manera, ¿qué estamos orando? ¿O estamos orando qué? Las escrituras. A ver, yo quiero que lo tengan bien en cuenta. Cuando estamos orando las oraciones apostólicas de otra manera, ¿estamos orando qué? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Si hay una manera de orar efectivamente, creo que es esto. ¿Cuántos saben que aquí no hay pierde? ¿Cierto? Entonces, pregunta, ¿nuestras oraciones se tienen que más llenar de esto o menos de esto? ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la razón? ¿Quién? Yo me puedo llenar de sentimiento y orar y a lo mejor nada que ver. Pero si yo ajusto aún mi sentimiento, mi emoción a esto, wow. Ahora, no estoy diciendo, ojo, porque aquí también quiero aclarar otra, porque también nos podemos ir al otro extremo. Lo que vamos a hacer en esta serie no solamente es del versículo 3, sí, pero no vamos a hacer solamente como robot, ¿verdad? ¿Cómo es el robot? A ver, no me sale la voz de robot, ¿verdad? Pero el robot es solamente ¿qué? Repite las coordenadas de un mal movimiento, no, algo así. No somos robots. No quiere decir que vamos a imprimir nuestra misma emoción a lo que estamos orando. ¿Cuántos saben que a veces cuando oramos hay emoción o no? Sí, claro. Yo aquí lo hago y creciendo la oración, ¿eh? Y de repente estoy aquí y Dios trae consigo una verdad y me emociono y ya estoy gritando y ni me doy cuenta, pero de verdad. Ahora, no estoy diciendo que por ello me desligue a orar lo que está inspirado, lo que está. ¿Sí estoy siendo claro? No es tampoco de el que procede para estar, no. Es orar, alinearnos, pero claro, saber que Dios nos ha dado una personalidad, que aún la emoción, porque no quiero llevar al punto, ¿verdad?, que todo lo demás que estás orando está mal, estás frito, no. Siempre tener en cuenta, claro, que yo no soy el que dice, bueno, esta oración está bien, está mal. ¿Quién es el único que puede decir eso? ¿Quién es el único que ve nuestras oraciones y que conoce nuestros corazones? Sí estoy siendo claro, siempre bien equilibrados, porque el otro punto ya es un punto legal, ¿no? Si no usaste la Biblia, estás frito. No, yo creo que Dios ve todo, pero si tú y yo ajustamos cada vez más nuestra emoción a lo mismo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a orar cada vez de acuerdo a su voluntad. Muy bien. La iglesia, este sí te quiero, porque este va a ser el primer blanco de oración que vamos a levantar. Esta es la primera oración apostólica que vamos a orar. Y vamos a orarla obviamente en contexto de iglesia, de familia. Cuando estemos orando vas a orarlo por los tuyos, por estas verdades. Mira, ejemplo, vamos a ir a Hechos 4:23. Rápidamente, acompáñame en tu Biblia, Hechos 4, versículo 23, ya con esto termino. Y este va a ser la porción, esta es la primera oración apostólica que vamos a orar.
El próximo sábado vamos a orar las oraciones apostólicas en Romanos. Vamos a empezar así de esa cronología, respetando el orden canónico de las Escrituras, ¿sale? Vamos a empezar por Hechos, después Romanos, después Primera de Corintios, después Gálatas, después Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí porque todos hay oraciones apostólicas, ¿sale? Hechos 4, versículo 23. Es el ejemplo de ¿qué? De que la iglesia oraba ¿qué? Las Escrituras. ¿Recuerdas? ¿Por qué son importantes? Porque estamos llevando a cabo un ejemplo que la misma iglesia hacía. Ahora yo te pregunto, si la iglesia oraba esto, ¿tú y yo lo debemos de hacer? Claro, con más razón, ¿no? Bueno, si la iglesia lo hacía, ahora te pongo rápido contexto. Juan y Pedro son arrestados. Esta es la temática del capítulo 4. ¿Sí recuerdas? Son llevados ante el concilio, los juzgan. Bueno, tú sabes la historia, ya no voy a hablar más, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a leerlo, versículo 23. Cuando quedaron en libertad, ¿quiénes? Pedro y Juan. ¿Estaban arrestados? Sí. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por llevar el mensaje. Y fíjate lo que sucede, la iglesia, es la iglesia. De hecho, yo tengo un título ahí en mi Biblia que así le puso, oración ¿de quién? De la iglesia. O en tu Biblia, ¿cómo dice? ¿La iglesia ora? Ok. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia. Y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor. Aquí empieza la oración. Fíjate, está en las ediciones centrado, entre comillas. ¿Por qué está centrado y entre comillas? Si tú tienes una buena edición de una Biblia, aparece así, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque es una referencia no propia de ellos, sino ahorita vamos a descubrir de dónde la están extrayendo. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, fíjate, pregunta hasta aquí, paréntesis, ¿hace cuánto que David ya no está en el mapa, en este punto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchísimo tiempo. ¿David dónde está? En el Antiguo Testamento. Y la iglesia está tomando referencia, dice, fíjate con lo de a nuestro padre David. O sea, están diciendo que el Espíritu Santo, fíjate, están dándole el lugar. Este texto es una base para referirnos que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. De hecho, que por el Espíritu Santo, que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se prestaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahí termina la porción que está centrado y entre comillas, ¿cierto o no? Porque aquí está la respuesta. Ojo, atención aquí en pantalla. Quiero que vayas al Salmo 2. Rápidamente. Yo sé que estoy leyendo ahorita una traducción a lo mejor diferente que la tuya, pero en esencia es lo mismo, ¿cierto? Ahora, Salmo 2. 1 y 2. Es un salmo que se le atribuye ¿a quién crees? Di conmigo, David. Ya entendí por qué entonces los apóstoles dijeron que nuestro padre David, y vamos a leer el versículo 1 y 2.
¿Por qué lo mismo? ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron una contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué estoy diciendo? Lo mismo que está ¿en dónde? ¿Qué está haciendo la iglesia? Te lo voy a decir. Está orando Salmos capítulo 2. La iglesia oraba ¿qué? Las Escrituras. ¿Por qué? Y específicamente, ¿qué oraba la iglesia? Di conmigo el Antiguo Testamento. ¿Y por qué solo el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento se estaba ¿qué? En ese momento se estaba ¿qué? Se estaba escribiendo. ¿Lo entendemos, por favor? ¿Sí? Entonces, si esto es el modelo de la iglesia, orar las Escrituras, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? Ahora vamos a regresar a Hechos 2. Y vamos a terminar, porque esta es la oración apostólica. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Versículo 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite, que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ahí termina la oración. ¿Te das cuenta? Qué oración tan más poderosa. Terminamos de leer el verso 31. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Primera oración apostólica. Hechos 4, 23 al 31. ¿Te da una idea de lo que vamos a hacer cada semana? ¿Sí o no? Sí. No te lo puedas perder. Cada semana, miércoles, continuación de sábado, vamos a estar orando oraciones apostólicas. Es el momento ahora de cerrar tu cuaderno y vamos a ponernos en pie.